Hola chicos, espero que estén muy bien. Ya ustedes más o menos saben de qué se trata estos encuentros asincrónicos para la maestría. Digamos que tiene el propósito fundamentalmente de aligerar la carga de las clases de los sábados, ¿cierto? Entonces, la idea es que mediante unos videos más o menos cortos de 30 a 40 minutos nosotros podamos adelantar o avanzar en contenidos que nos permitan llegar a la clase del sábado a discutir temas y reducir el tiempo de los encuentros de los sábados, ¿cierto? Bien, eh, el propósito de este primer video es, digamos, ir cerrando el ciclo de la unidad 2 y revisar algunos aspectos o profundizar, porque ya más o menos tenemos claro ciertas problemáticas a las que nos ha confrontado esa unidad 2, fundamentalmente en relación con la constitución y la política, la constitución y la democracia, el constitucionalismo y el principio democrático. Y la idea es, digamos, que profundicemos un poco en esos elementos de debate para ir finalizando, digamos, esta unidad. Nosotros hemos recorrido mmm, con un cierto nivel de exhaustividad según lo permiten, digamos, las clases que hemos tenido, pues, y también esta modalidad virtual. Hemos hecho un recorrido con cierto nivel de detalle en la historia constitucional, ¿cierto? Hemos pasado por la constitución antigua, medieval, por la constitución de los modernos, por la transformación de esa constitución de los modernos, por los destinos que tomó, digamos, esa idea de constitución según las distintas revoluciones que tuvieron lugar no solamente en Europa, sino también en América. Y en ese recorrido que atraviesa por el Estado de Derecho, crisis de ese Estado de Derecho, de contenido liberal, ascenso de totalitarismos, pero también ascenso de una versión liberal que refuerza elementos sociales, eh, llegamos finalmente a la segunda posguerra, digo, después de un recorrido, eh, no sé si largo para muchos, pero yo creo necesario. Llegamos a la segunda posguerra, ¿cierto? Más o menos no sé, a la década del 50, 60. Y lo que ocurre, digamos, es que en términos, digamos, constitucionales y jurídico-políticos, lo que ocurre es que después de esa crisis sin precedentes que significó para el mundo la Segunda Guerra Mundial, lo que viene es una recomposición política. Y esa recomposición política se funda en el principio democrático, ¿cierto? Fundamentalmente en la democracia como principio de legitimación política casi que inexcusable, ¿cierto? De alguna manera ineludible, irrenunciable, ¿cierto? Las democracias, o mejor, los sistemas políticos occidentales contemporáneos son fundamentalmente democráticos, ¿cierto? Claro, hay distintas visiones de la democracia, pero bueno, ya eso corresponderá a un curso que se dedique a las perspectivas de la democracia, a las distintas formas de democracia, pero en general, digamos que viene a constituirse como un principio irrenunciable de los sistemas políticos occidentales contemporáneos. Bien, eh, nosotros mencionamos entonces que a ese principio de legitimación democrático le teníamos que adicionar fundamentalmente una idea de constitución que fundamentalmente lo que viene a cumplir o lo que viene a hacer es a reforzar esa democracia sobre la base de permitir que no se desborde, ¿cierto? Que no sea ilimitada, que no sea una democracia, digamos, que pueda conducir a las dificultades que condujo una democracia sin límites, como por ejemplo la de la Revolución Francesa, ¿cierto? O alguna apelación a una voluntad popular sin, digamos, cuyo titular pueda ser cualquier sujeto que se ponga, digamos, como representante de esa voluntad popular. Entonces, bien,
Esa constitución jurídica viene a acompañar entonces a ese principio democrático. Claro, esa constitución viene a establecer unos límites a ese poder, unos límites a través de la asignación de unas competencias a unos órganos, a través de la proclamación de unos derechos fundamentales, unos derechos constitucionales. Ya veremos más adelante de qué se trata esto. A través de, de cómo se relacionan los poderes, de cómo se relacionan, digamos, las instituciones, y entonces vienen ahí más o menos a conjugarse lo que nosotros ya habíamos denominado una democracia constitucional y democrática. O un régimen mejor constitucional y democrático, que son los contemporáneos. Entonces, independientemente de los contenidos de esa constitución e independientemente de las visiones de la democracia, que las hay diversas, bastante diversas, pues digamos que digo que independientemente de eso, los regímenes o la forma como se construyen los estados, o como se entienden mejor los estados contemporáneos, es a través de ese juego más o menos armónico entre democracia y constitución. Bien, entonces nos vamos a ocupar ahora ya no tanto de esa cuestión histórica, de cómo se fue formando esa idea de constitución, sino más bien de la constitución jurídica propiamente dicha, ¿cierto? Entonces lo que nos va a interesar en este ratico de encuentro va a ser fundamentalmente la constitución jurídica y una especie de dogmática constitucional, ¿cierto? Del estudio básicamente de lo que dice esa constitución, de lo que positiviza esa constitución, lo que tiene ella, lo que contiene propiamente. Y eso lo vamos a hacer en 3 momentos. Entonces, el primer momento, en el primer momento nos vamos a ocupar de una teoría muy popular, no solamente muy popular, sino digamos que ha servido muy útil, digamos, para entender una de las mejores maneras de darle cuerpo a esa relación, un cuerpo armónico, ¿cierto? A esa relación entre democracia y constitución, que es a través de la teoría garantista de Luigi Ferrajoli. Un segundo momento en el que nos vamos a ocupar de la idea, de las ideas de reforma y sustitución constitucional, que es uno de los muchos ejemplos en los que se pone en evidencia esa tensión entre democracia y constitucionalismo. Y finalmente, el tercer gran momento va a ser el de la interpretación constitucional. Bien. Bien, Ferrajoli es un jurista italiano que de hecho ustedes tienen un texto que les envié, una columna de prensa, que seguramente también el sábado podemos charlar sobre ella. Pues bien, este señor que escribió esa columna que les pasé, pues es el autor, digamos, de esta teoría garantista, que lo que hace es que formula a través de la idea de los derechos fundamentales o de la idea de derechos fundamentales una un límite, digamos, infranqueable a la democracia mayoritaria o a un entendimiento de la democracia procedimental fundamentalmente. ¿Cuál es la preocupación de este señor? Bueno, él dice, bueno, tenemos constituciones llenas de derechos, que consagran muchos derechos de primera, segunda generación, derechos sociales, derechos económicos, pero también derechos políticos. La preocupación es cómo hacer, entre otras cosas, pues de eso se ocupa también la teoría garantista, de cómo garantizar la eficacia de esos derechos en un sistema, en sistemas que precisamente están deslegitimados, que no cumple con su función, digamos, de garantía constitucional de los derechos, en fin. Y para eso, entonces, él propone una teoría que parte de un nuevo modelo de derecho, ¿cierto? Entonces, para esto es importante nosotros entender
¿qué hay normalmente, digamos, en la construcción jurídica o en la comprensión jurídica de los derechos? Hay una idea de unas generaciones de derechos, ¿cierto? Las generaciones de derechos no quiere decir que sean más importantes los primeros que los segundos, ¿cierto? La primera que la segunda generación, no. Quiere decir que, bueno, esa fue en el orden histórico en el que fueron apareciendo, ¿cierto? Entonces nosotros cuando miramos por allá el constitucionalismo inglés del siglo XVII, hablamos de Locke, de los derechos naturales, ¿cierto? Esos derechos de los que habla Locke son fundamentalmente derechos de primera generación, ¿cierto? Porque él habla de derechos políticos y civiles, los que nosotros conocemos ya de segunda generación, que son los derechos sociales, aparecen, digamos, luego en vista de mejor, de que esos derechos de igualdad formal eran insuficientes para garantizar cierta estabilidad social y que era necesaria también una igualdad material en cierto sentido. Entonces ahí es donde aparecen los derechos de segunda generación con las revoluciones de principios de, hay unas ciertas manifestaciones a finales del siglo XIX, pero aparecen fundamentalmente con las revoluciones del siglo XX. Y bueno, otra generación de derechos, que es la llamada tercera generación, que son los derechos colectivos, que son los derechos al medio ambiente, ¿cierto? Fundamentalmente, que son los derechos, eh, digamos, que nos pertenecen como habitantes de un colectivo mucho más grande, ¿cierto? Como a un medio ambiente sano, a la recreación, a la autodeterminación de los pueblos, también está incluido ahí. Bien. Lo que hace este señor, entonces, Luigi Ferrajoli, atendiendo, digamos, esa clasificación, digamos, tradicional de los derechos, es que hay un nuevo modelo de derecho que es el de los derechos fundamentales entendidos como límites, básicamente. Y esos límites suponen mm, límites positivos y negativos, como libertades para que la persona pueda hacer, pero también eh, límites negativos que suponen que exista, digamos, arbitrariedad por parte de las autoridades que impidan a las personas hacer algo. Y parte también no solamente de que hay unos derechos fundamentales, ahorita vamos a ver qué entiende él por derechos fundamentales, sino que hay una democracia que tiene que ampliar, digamos, su perspectiva. Entonces, no sé si, bueno, tal vez ustedes en el curso con Escobar hayan visto algo sobre democracia, creo que ya tuvieron un capítulo dedicado a eso, pero entonces lo que promueve este señor, lo que plantea este señor es que la democracia simplemente entendida en términos procedimentales, que era como se había entendido básicamente hasta ese momento, como una forma de cómo nos organizamos para que las decisiones sean decisiones según unos procedimientos, según unas reglas de mayoría, ¿cierto? Según cómo vamos a votar, cómo vamos a tomar esta decisión entre todos. Pues él dice, hombre, eso es importante, pero no es suficiente, ¿cierto? Entonces, la idea es que si nosotros ampliamos esa comprensión de la democracia, si nosotros empezamos a pensar no solamente en una democracia para la toma de decisiones, que sería una democracia procedimental, sino una democracia pensada también como una democracia sustancial que entienda que hay unas áreas vedadas, ¿cierto?, para las decisiones mayoritarias. Eh, Esto, digamos, va a permitir que armonicen más estas ideas, ¿cierto? La idea de democracia y la idea de derechos. La idea de derechos, particularmente, los derechos fundamentales vienen a ser esas áreas vedadas, esa área de lo indecidible, según Ferrajoli, que sobre la que no pueden decidir las mayorías, ¿cierto? Entonces, bien, tenemos un nuevo modelo de derechos que tiene la idea de derechos fundamentales y un cambio también en la idea de democracia. Tenemos también una crítica a la dogmática tradicional, porque fundamentalmente lo que hace Ferrajoli con esta teoría garantista es
también cuestionar la forma, de pronto lo complementamos un poco ya en el tercer momento, que es el de la interpretación constitucional, pero me anticipo un poco acá, es la idea según la cual los jueces, que entre otras cosas son los llamados a garantizar formalmente esos derechos, esos jueces no solamente van a tener una función de interpretación de la norma, sino también una función creativa, ¿cierto? Para incluso de creación normativa, ¿cierto? Porque lo que había sucedido hasta el momento, digamos, esto es una herencia de la tradición francesa exegética de interpretación, es que los jueces básicamente eh, re, tienen una interpretación muy limitada, básicamente repiten, por citar a Montesquieu, repiten la palabra del legislador, ¿cierto? O sea, premisa mayor, premisa menor, consecuencia, ¿cierto? Un examen más o menos, este hecho más o menos se puede subsumir en esta premisa general y yo puedo decidir según la consecuencia normativa, ¿cierto? Entonces, y a eso nada más se dedicaba el juez. Pues bien, lo que supone Ferrajoli, lo que dice Ferrajoli es que hay que ampliar también esa visión tradicional de la, eh, de la dogmática tradicional y él propone entonces que el juez también tenga digamos, una función dinámica dentro de ese sistema de interpretación. Y finalmente, esa teoría garantista supone una visión, un cambio, una transformación, o asume mejor una posición filosófico-política, ¿cierto? Entonces él la llama heteropoyética, ¿cierto? Es decir, mm, es una visión según la cual el derecho sirve para cumplir un fin, ¿cierto? No es que el derecho y el Estado sean un fin en sí mismo, sino que sirven básicamente para cumplir, son un medio para cumplir algo. Fundamentalmente, pensará él, según su teoría garantista, para garantizar esos derechos fundamentales. Entonces tiene esos tres ejes esa teoría garantista. Repito, hay un nuevo modelo de derechos, básicamente la idea de que existen unos derechos fundamentales que sirven como límite y que hay una democracia que le sirve de base, que es la democracia sustancial. También hay una crítica a un modelo de interpretación tradicional o dogmático tradicional que supone que hay la forma de interpretación de las normas es más o menos clara, ¿cierto? Si de A se sigue B, ¿cierto? O puedo perdón, de A se sigue B, no necesario. Es decir, un, o sea, puedo escoger un hecho, los hechos que le llegan al juez pueden ser fácilmente subsumibles en una norma general, entonces él cuestiona que eso básicamente sea lo que haga un juez. Y finalmente una visión, digamos, filosófico-política que supone que el Estado y el derecho son más bien un medio y no un fin, ¿cierto? Que cumplen una función y básicamente lo que dice el garantismo de Ferrajoli es que ese fin pues bueno, ese fin es la defensa de unos derechos fundamentales. eh, bueno, en el video de uno de los compañeros van a encontrar que esa teoría tiene muchos detalles, muchos elementos eh, teóricos y dogmáticos muy finos que aquí no vamos a abordar. ¿Qué es lo que nos interesa fundamentalmente señalar de Ferrajoli y de esta teoría garantista? Básicamente lo siguiente, creo que me voy a saltar un poco de temas que tenía acá, pero pensándolo bien, mejor del video de uno de los compañeros, podemos sacar los elementos si hace falta para la discusión del sábado, pero quiero redondear más o menos de qué se trata esta idea y por qué es importante para digamos, un equilibrio
por lo menos en términos teóricos, entre esa democracia y la Constitución, ¿cierto? Fundamentalmente porque lo que insiste, o es una vía teórica que insiste en el hecho de que eh, la democracia no simplemente se puede entender como una especie de tiranía mayoritaria en el que las mayorías puedan más o menos decidir sobre asuntos, sobre todos los asuntos públicos, sino que hay un ámbito de lo indecidible que supone que hay un espacio, digamos, de los derechos fundamentales que él llama, eh, eh, que uno podría llamar derechos de la persona, ¿cierto? Son derechos que no le pertenecen a uno como por ser ciudadano propiamente, por habitar un espacio, sino que me pertenecen a mí como ser humano, básicamente. Entonces, existen ese tipo de derechos que independientemente de cuánto quieran las mayorías transgredir ese límite, pues siempre van a encontrar un freno y una garantía de esos derechos si se trata de un Estado serio y realmente un Estado constitucional y democrático, que van a impedir que esas mayorías se salgan con la suya, ¿cierto? Decidan sobre cosas que no pueden decidir. Entonces, digo que voy a pasar de largo muchos aspectos o muchos detalles de esa teoría porque me interesa más que todo en este momento que podamos ver eso en aspectos muy puntuales, por ejemplo, de, de, de cómo eso se puede evidenciar o concretar en las decisiones, digamos, de la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces, es más o menos conocido por todos, por ejemplo, el hecho de que asuntos asuntos que uno llamaría fundamentales sobre el derecho a decidir sobre la propia vida, sobre el derecho a heredar y adoptar de personas del mismo sexo, o el derecho no sé, al aborto, normalmente se han decidido y de pronto para los que no estén un poco familiarizados con este asunto, eso básicamente se ha decidido es en el escenario de la Corte Constitucional, ¿cierto? Uno hubiera querido que tuviéramos un legislativo muy competente que fuera capaz de decidir esos asuntos públicos fundamentales, pero en vista de que no se consiguieron las mayorías en el Congreso, básicamente el escenario que les queda a grupos minoritarios, ¿cierto? Es fundamentalmente acudir a la defensa de sus derechos por parte de la Corte Constitucional, ¿cierto? Porque es que la Corte Constitucional viene a representar, digamos, ese tribunal que va a decidir sobre esos derechos fundamentales, ¿cierto? Esos derechos fundamentales entendidos, recuerden ustedes, en un ámbito de democracia sustancial que supone que hay unas mayorías que no pueden decidir sobre eso o que no podrían restringirlo, que no podrían limitarlo, que no podrían, ¿cierto? Que más bien tendrían que estar favoreciendo que se desarrollaran esos derechos, pero que en vista de que no lo hacen, no se desarrollan, digamos, o no se legisla sobre ello en el Congreso, entonces ellos acuden al Tribunal Constitucional. Entonces, básicamente, lo que tiene que ver, qué sé yo, con el de la dosis personal, la despenalización de ciertos casos de aborto, el derecho a heredar y pues, los derechos patrimoniales, digamos, de las parejas homosexuales, también el derecho a casarse, pues, a contraer matrimonio, a adoptar, la eutanasia, todos esos son, digamos, tocan aspectos fundamentales de la persona sobre las que se hubiera esperado que el Congreso tomara una decisión política, pero que en vista de que no los ha protegido, muchas veces ha regulado, digamos, incluso en contra de esos derechos, pues se acude al escenario constitucional para que sea ese Tribunal Constitucional quien decida sobre esos aspectos fundamentales, ¿cierto? Ahí vemos básicamente cómo, digamos, las tensiones eh, entre una mayoría o como, digamos, las mayorías han pretendido que se decida esos asuntos,
pueden encontrar una solución o una respuesta institucional en cabeza de la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces, claro, yo no sé si ustedes se acuerdan que hacia el final de la clase pasada yo les había dicho, bueno, uno puede criticar, o hay muchas críticas, ¿cierto? Hay muchos cuestionamientos a que la Corte se pronuncie sobre esos aspectos fundamentales cuando la Corte es, pues, es un puñado de 9 magistrados elegidos, bueno, ya veremos cómo se eligen, ¿cierto? Pero que no tienen una vocación mayoritaria, no son elegidos democráticamente, por lo menos de manera directa, son elegidos de manera indirecta por otros órganos, y bueno, pues esta gente se pone a decidir sobre asuntos fundamentales, pues claro. Entonces, la respuesta digamos, institucional a ese cuestionamiento es básicamente que su actividad es fundamentalmente democrática porque su tarea, la de la Corte, no es defender los intereses de la mayoría, porque para eso está, digamos, el órgano, perdón, el presidente, ¿cierto? Y también está el Congreso, ellos más o menos legislan sobre cuestiones mayoritarias, y en caso de que ellos fracasen en su política de legislación para, digamos, para convocar a toda la población, pues digamos, a todos los intereses, digamos, pues entonces para eso está instaurado democráticamente un tribunal como la Corte Constitucional, que lo que hace es defender derechos fundamentales. Claro, es una interpretación de la democracia, o mejor, esto se asienta en una idea de democracia que no solamente puede, digamos, limitarse a cuestiones procedimentales, sino que tiene que ampliarse a cuestiones sustanciales. Entonces, la función que cumple la Corte, en general las Cortes constitucionales o altos tribunales constitucionales o la jurisdicción constitucional, según esta teoría, o digamos, encuentra un soporte en esta teoría garantista, y su función sería completamente democrática en la medida en que viene a proteger derechos fundamentales. Bien, eso como ese es el primer gran momento, digamos, de este encuentro. El segundo, bueno, les quedé viendo la definición de Ferrajoli de derechos fundamentales. Vamos a ver si la encuentro por aquí rapidito. Claro, primero, bueno, y eso cómo se diferencia de los demás derechos, ¿cierto? Básicamente porque, a ver, los derechos, cuando uno habla de las otras generaciones de derechos, algunos de esos, digamos, pueden ser fundamental. De hecho, la libertad es fundamental, ¿cierto? Y Locke también pensaba que la libertad era un derecho natural, por ejemplo. Pero el patrimonio ya no viene a ser un derecho fundamental, y sí es un derecho de primera generación. Entonces, no se puede equiparar las generaciones de derechos con los derechos fundamentales, ¿cierto? Y no se puede equiparar todos los derechos que aparecen en la Constitución, para ponerlo en términos más claros. No se puede equiparar todos los derechos que aparecen en la Constitución como derechos fundamentales, porque ahí aparecen derechos que son constitucionales, deberían tener una garantía constitucional, pero no necesariamente son fundamentales. Se me ha perdido la definición. Tal vez la encuentre por aquí, perdón. Dice, derechos fundamentales son derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas o ciudadanos con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de prestación o negativa de no sufrir lesiones adscrita a un sujeto por una norma jurídica. Y por estatus, la condición de un sujeto prevista asimismo por una norma jurídica positiva como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones o autor
de los actos que son ejercicio de esta. A ver, ¿qué importa resaltar de, bueno, esa teoría garantista de Ferrajoli es todavía muy vigente, pese a que se le han hecho, digamos, claro, es una entelequia pues teórica, pero este aspecto, digamos, de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales es un aspecto, digamos, bastante vigente. ¿Qué importa de esa definición de los derechos fundamentales según Ferrajoli? Uno, la idea de que no necesariamente depende eh, de pertenecer a un lugar, ¿cierto? De ser un ciudadano colombiano, alemán, no. Me pertenecen a mí, ¿cierto? Como persona, universalmente corresponden a todos los seres humanos, dice él en su definición, ¿cierto? Algo así como unos derechos humanos, si se quiere. No depende de mi calidad de ciudadano, sino de mi calidad de persona. Eh, Otra cuestión fundamental es que es muy formal esta definición, es decir, supone también que hay un reconocimiento en una constitución jurídica concreta, ¿cierto?, de esos derechos. Eh, y también, en cierto sentido, esta definición de los derechos fundamentales de Farayol es neutral, porque, pues, claro, usted positiviza los derechos y eso pues, puede tener cualquier contenido ideológico, ¿cierto? Entonces, no se casa, digamos, con una idea fundamentalmente o liberal o socialista o no. Él dice básicamente, y a eso atiende, digamos, su formalidad en la enunciación de los derechos fundamentales, a que sean derechos reconocidos o previstos en normas jurídicas positivas. Bien, eso era para cerrar este primer momento de esa relación entre democracia y constitucionalismo que viene a encontrar, digamos, para finalizar en la teoría de Ferrajoli, una versión, un soporte teórico eh, que brinda esa conciliación entre esos dos elementos de las constituciones modernas. Bien, el segundo aspecto, el segundo aspecto es el que tiene que ver con la reforma y la sustitución. En la exposición de Juan Esteban, él nos hace que yo esa la publiqué hace ya ratico, él nos hace a ver, ¿por qué es importante este aspecto? Porque eso también va a reflejar una suerte de tensión entre democracia y constitucionalismo, ¿cierto? Es decir, claro, hay teorías que soportan más o menos eso, cómo se puede conciliar, pero eso no quiere decir que en términos, digamos, de aplicación práctica no se vayan a presentar, digamos, tensiones. Claro que las hay. Y un ejemplo de ello es la relación entre sustitución y reforma constitucional. Les decía que Juan Esteban nos había hecho una exposición muy clara de la de la sentencia C-141 de 2010 en la que digamos, la Corte declaró inconstitucional, inexequible el hecho de que se convocara a un referendo, una ley convocatoria al referendo, que buscaba un tercer mandato, básicamente, ¿cierto? Una segunda reelección. Bien, entonces, los que no lo han visto, pues pueden acudir al video que está en Classroom. Pero a mí lo que me interesa subrayar aquí es un aspecto que tiene que ver con uno de los argumentos que utilizó la Corte dentro de esa sentencia para resolver en la manera en que resolvió, digamos, ese problema jurídico, que tiene que ver con, básicamente, la diferencia entre reforma y sustitución de la Constitución, ¿cierto? Aquí voy a tener que recurrir necesariamente a Schmitt, porque Carl Schmitt en la teoría de la Constitución ya había anticipado la necesidad. Nosotros ya sabemos pues que él pensaba unas cosas pues digamos que hoy no participamos, digamos, no compartimos básicamente, pero
él en su teoría de la Constitución sí consideró necesario límites institucionales a los poderes, a los poderes constituidos. Entonces, claro, él, él vio, pues él entendió, digamos, cómo en su tiempo se podían llegar a establecer regímenes dictatoriales, autoritarios, totalitarios, básicamente sin hacer revoluciones como la de la Revolución Francesa, ¿cierto? Sin cortar cabezas. Claro, el régimen nacionalsocialista hizo otras cosas, también muy macabras, ¿cierto? Pero para acceder al poder no necesitó una revolución. Básicamente afirma que lo que hicieron fue una revolución legal. Conquistar las mayorías para transformar las normas jurídicas o básicamente el texto de la norma de la ley fundamental. Entonces, él previendo que eso podía ser posible en otras, pues que ahí había un riesgo importante, pues básicamente lo que hizo fue insistir en el hecho de crear unos límites institucionales. Entonces, claro, él fue el primero que habló, de hecho la Corte lo cita, la Corte cita la teoría de la Constitución de Smith. De hecho, él formuló desde entonces, desde que se publicó su obra, él hace una diferenciación entre más conceptos, ¿cierto? Pero lo que nos interesa aquí es reforma y sustitución, básicamente. Entonces, claro, términos muy sencillos, el poder de reforma pertenece a un poder constituido, mientras que el poder o la facultad o la competencia para sustituir la Constitución pertenece pues a quien hace la Constitución, básicamente al poder constituyente, ¿cierto? Entonces, teniendo eso, digamos, más o menos claro, uno podría entender que la capacidad de sustituir la Constitución no le pertenece ni al Congreso, ni al presidente, ni al pueblo que actúa, o sea, no al pueblo actuando como constituyente primario, sino al pueblo que actúa como constituyente secundario. Básicamente, ¿eso qué significa? Que cuando se utiliza, por ejemplo, el mecanismo del referendo, el pueblo, claro, el pueblo es el pueblo, ¿cierto? digamos, las mismas personas, pero tienen, digamos, una actividad diferente, o están cumpliendo una función diferente. Mientras que en el 91 se eligió una Asamblea Nacional Constituyente para integrar, digamos, un cuerpo que creara una nueva constitución sin límites, básicamente, de ningún tipo, transformando, incluso pueden transformar completamente, digamos, nuestro sistema organizativo en, digamos, la realización de un referendo, pues también votan las personas, ¿cierto? Pero actuando ya no como constituyente primario, ya no como si estuvieran, digamos, en una Asamblea Nacional Constituyente, sino, pues básicamente, a través de el recurso constitucional del referendo, ¿cierto? Entonces esto es importante porque ahí hay un problema, bueno, esto es importante, pues digamos, primero para tener eso claro, ¿cierto? Puede ser muy sutil la diferencia, pero va a ser importante para la decisión que tome la Corte. Entonces, hay que entender un problema de base. Sí, bueno, si no queda claro, pues aclaramos en la sesión del sábado, y en todo caso esto lo vamos a ver cuando estemos revisando la rama judicial y la función judicial. ¿Qué interesa saber, cierto? ¿Cuándo va a tratar de explicar esto? Cuando la Corte revisa la constitucionalidad de las normas en general, pues digamos de las leyes, ¿cierto? Nosotros vamos a ver eso en detalle más adelante, pero quiero que quede esto claro. Lo que pueda quedar claro, ¿cierto? Las normas de inferior jerarquía a las leyes, a la Constitución. Entonces tenemos las leyes, básicamente, ¿cierto? Entonces alguien demanda una ley, supongamos. Entonces la Corte lo que hace es analizar de forma y de fondo si esa ley demandada contraviene la Constitución. La Constitución
propiamente esa del 91 o la Constitución en sentido amplio, de bloque de constitucionalidad, que ya también vamos a ver qué es eso, en fin. Pero la Corte dice, de forma y de fondo, decide de forma y de fondo la constitucionalidad de esa ley. Pues bien, cuando se trata de un intento o de una pretensión de reforma constitucional, se supone que la Corte no puede hacer, y tiene mucho sentido esta prohibición, digamos, o este límite, la Corte no puede hacer un pronunciamiento de fondo, sino solamente de forma, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Hombre, si la Constitución dice A y el poder de reforma, bien sea el Congreso o el pueblo a través de referendo, dice B, la Corte dice, bueno, A no es igual que B, por lo tanto es inconstitucional. No puede decir eso, ¿cierto? Solamente puede decir si el procedimiento por el que ese poder constituido, bien sea Congreso, bien sea pueblo, hizo la reforma, fue el mecanismo adecuado para hacer esa reforma, ¿cierto? Es decir, en términos de cambio constitucional, la Corte solamente tiene una facultad de revisión sobre el procedimiento de reforma, ¿cierto? Esto va a ser muy importante porque la Corte va a decir, venga, sí, en esta sentencia C-141. Es una sentencia bien interesante, bien compleja, pero creo que vale la pena como entender estos detalles. De la Corte lo que dice es, listo, yo solamente puedo revisar el procedimiento, bien, pero resulta que voy a leer literalmente lo que dice la Corte. Ese alcance de esa revisión de vicios de procedimiento no solo se refiere a la revisión del trámite, dice la Corte, establecido, sino que involucra la revisión de la competencia del sujeto que pretende adelantar la reforma. Digamos, literalmente dice la Corte, la competencia es presupuesto de la forma, puesto que a esta solo puede acceder el sujeto calificado. Claro, este es el recurso que utiliza la Corte para decir, venga, momentico, listo, yo solamente reviso vicios de procedimiento, está bien, pero resulta que yo también tengo que revisar si usted es competente para hacer la reforma que está haciendo, ¿cierto? Entonces, después de mucho revisar la Corte, pues se da cuenta que lo que ocurrió con ese intento de reforma del artículo constitucional que permitía una segunda reelección es que lo que se estaba intentando hacer era, según la Corte, una sustitución. Ahorita vamos a ver más o menos qué criterios. Se está intentando hacer una sustitución y no una reforma. Por lo tanto, usted, como pueblo que está intentando a través de un referendo esta reforma, no es el competente. Yo no sé si queda más o menos claro. Voy a tratar de volverlo a decir de una manera más sencilla. La Corte solamente puede revisar en términos, digamos, de cambios constitucionales los asuntos procedimentales. No tiene competencia para asuntos de fondo. Porque no tiene sentido que si quieren cambiar la Constitución, pues se preocupen por asuntos, pues porque diga, aquí dice A y usted quiso decir B, pues bueno, a ver cómo lo digo de una mejor manera. Es decir, no tiene sentido que la Corte revise de fondo un cambio constitucional cuando se supone que lo que se está haciendo es efectivamente cambiando la Constitución, ¿cierto? Entonces solamente puede revisar el trámite por el que ese poder de reforma en lugar de A dijo B, ¿cierto? Solo el trámite, no el contenido, ¿cierto? Eso es la prohibición que tiene la Constitución o el límite que tiene la Constitución. Pero entonces la Corte en esta sentencia, de hecho en sentencias anteriores, desde 2003 la Corte ha venido diciendo que esos cambios constitucionales está bien, solamente se ocupa de los vicios de procedimiento, pero que importa conocer si el titular, si el sujeto que está intentando hacer esos cambios es el titular si es titular de poder de reforma y si realmente lo que está haciendo es una reforma o una sustitución, porque en caso de que intente hacer una sustitución no tiene competencia para ello. Básicamente eso, ¿cierto? Ahora, el problema, yo no sé si ustedes lo perciben, el problema es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre reforma? O sea, yo cuando me doy cuenta que estoy frente a una reforma, cuando me doy cuenta que estoy frente a una sustitución.
¿cierto? Bien, entonces la Corte dice, básicamente, eh, ¿qué se hace con ese juicio de sustitución? Uno, se aprecia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la Constitución. Dos, se analiza si éste reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente. Y tres, se compara el nuevo principio con el anterior para verificar no si son distintos, lo cual siempre ocurrirá, lo que le está diciendo. Ya, siempre una reforma de la Constitución, pues obviamente va a cambiar la Constitución, ¿cierto? Entonces no se preocupa por el contenido, no puede ocuparse del contenido. Repito, se compara el nuevo principio con el anterior para verificar no si son distintos, lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente diferentes al punto que resulten incompatibles. La sustitución, ha reconocido la Corte, no es un concepto acabado, está en construcción básicamente, esta sentencia muestra algunos elementos de un juicio de sustitución, pero dice, pues obviamente eso que está en vías de construirse. Bien, ¿qué más dijo la Corte en relación con ese juicio de sustitución? Dijo, el poder de reforma definido por la Constitución colombiana está sujeto a límites competenciales. En virtud de esos límites competenciales, el poder de reforma puede reformar la Constitución, pero no puede sustituirla, lo que ya habíamos dicho. Eso todavía no dice mucho, pero eso es lo que dice la Corte, ¿cierto? Para establecerse una determinada reforma es en realidad una sustitución, es preciso tener en cuenta los principios y valores del ordenamiento constitucional que le dan su identidad. Y la Constitución no, es decir, aquí es donde viene el problema, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos, principios, valores constitucionales que le dan identidad a la Constitución? La Constitución no contiene cláusulas pétreas ni principios intangibles, es decir, se supone que todo puede ser reformado en la Constitución, porque no hay, es decir, hay constituciones que dicen, este artículo no se podrá reformar, vale, y aún así se reforman, pues cierto, pero digamos, eso no existe en la Constitución colombiana, no existen cláusulas pétreas ni principios que el constituyente primario haya dicho, este no se toca, eso no existe, ¿cierto? Entonces la Corte dice que la Constitución no tiene ni cláusulas pétreas ni principios intangibles, por consiguiente, todos sus preceptos son susceptibles de reforma. Pero el poder de reforma, sin embargo, no puede derogar, subvertir o sustituir en su integridad a la Constitución. Solo el constituyente primario tendría la posibilidad de producir una tal sustitución, ¿cierto? Bueno, eso todavía no nos... La pregunta sigue siendo, ¿cuáles son esos límites intangibles? Perdón, ¿cuáles son esos principios que le dan identidad a la Constitución, pero que al mismo tiempo no son intangibles? Es una cosa muy curiosa. A mí siempre me ha parecido... Claro, a ver, yo entiendo que esto es una construcción intelectual que tiene un propósito muy sano, que es el de impedir una segunda reelección, pero a mí finalmente no me convenció mucho ese argumento, porque es un argumento todavía muy difícil de concretar, ¿cierto? Muy difícil. O sea, yo no puedo decir al mismo tiempo que hay unos elementos que le dan identidad, según mi interpretación, no puedo decir que hay unos elementos que le dan identidad a la Constitución y al mismo tiempo decir que no hay cláusulas intangibles, porque eso que le da identidad a la Constitución parecieran ser cláusulas intangibles, no me pueden tocar, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo que está diciendo que no existen, está proponiendo que tienen que enunciarse algunas que son insustituibles, ¿cierto? Tocarlas sería sustituir la Constitución. Es complejo, es complejo. Yo comparto obviamente la decisión de la Corte. Pues enhorabuena esa decisión que impidió una tercera reelección, perdón, una segunda reelección, un tercer mandato, pero me parecía que hay que afinar, o me parece que hay que afinar esa interpretación, porque se puede prestar para muchas cosas, ¿cierto? Así como aquí sirvió para algo que yo comparto, pues también puede servir
para decisiones que uno finalmente, pues sí, de eso se trata también. O sea, la Corte no tiene que estar diciendo siempre lo que uno quiere que diga, eh, pero quiero decir, si eso siempre depende de del criterio de la Corte Constitucional, pues estaríamos, digamos que uno siempre tiene como quisiera, digamos, o esperaría que pudiera controlar también más a ese intérprete constitucional que es la Corte, de alguna manera, ¿cierto? Bien, ¿cómo se hace ese test? Ya para finalizar, digamos, este segundo momento importante. Dos cosas, ¿cómo se hace el test y cuáles consideró la Corte en esa sentencia que eran los elementos que podrían sustituir la Constitución? Pues los elementos que si se cambiaban se sustituía la Constitución. Uno, ¿cómo se hace ese juicio de sustitución? Dice la Corte, uno, se construye una premisa mayor, recuerden ustedes que esto está en construcción, la Corte dice que eso no es definitivo, pero más o menos en términos generales dice, se construye una premisa mayor, dice, para construir la premisa mayor del juicio de sustitución es necesario, uno, enunciar con suma claridad cuál es dicho elemento, señalar a partir de múltiples referentes normativos cuáles son sus especificidades en la Carta del 91 y tres, mostrar por qué es esencial y definitorio de la identidad de la Constitución integralmente considerada. Establecida la premisa mayor, dice la Corte, se verifica 4. Si ese elemento esencial definitorio de la Constitución es irreductible a un artículo de la Constitución, para evitar así que éste sea transformado por la propia Corte en cláusula pétrea. ¿Esto qué quiere decir? Claro, si yo identifico supuestamente un principio esencial y lo identifico es básicamente con un artículo de la Constitución, lo que está diciendo aquí la Corte es, claro, si usted solamente lo identifica con uno y no con la integridad de la Constitución, lo que está haciendo básicamente es construyendo ese artículo en una cláusula pétrea, ¿cierto? Inmodificable. Entonces no puede ser que se reduzca solo a un artículo, sino que tiene que ser con la integridad de la Constitución. 5. Si la enunciación analítica de dicho elemento esencial definitorio no equivale a fijar límites materiales intocables por el poder de reforma para así evitar que el juicio derive en un control o violación de algo supuestamente intangible, lo cual no le compete a la Corte. Ella insiste pues en que no está haciendo un juicio de intangibilidad. Bien, luego viene una premisa mayor, entonces se establece la premisa, se construye la premisa mayor y luego establecido se ve lo que acabo de leer, que no se reduzca a uno, ¿cierto? Básicamente a un artículo. Dice después, premisa menor, el acto acusado propiamente dicho, perdón, premisa menor y el contraste de las premisas, ese es el otro nivel. Luego procede la Corte a determinar si dicho elemento esencial definitorio ha sido 6, reemplazado por otro, no simplemente modificado, afectado, vulnerado o contrariado, es decir, tiene que ser un reemplazo total. Y 7, si el nuevo elemento esencial definitorio es opuesto o integralmente diferente al punto que resulte incompatible con los elementos definitorios de la identidad de la Constitución anterior. Entonces, premisa mayor, premisa menor y conclusión. El resultado del juicio debe ofrecer condiciones apropiadas para concluir que la Constitución o uno de sus elementos esenciales han sido sustituidos de manera tal que no sea posible armonizar la reforma constitucional con el resto de las normas constitucionales que no fueron modificadas por ella y que reflejen aspectos claves de lo insustituible. Bien, entonces yo creo que para no hacer muy pesado este video que ya vamos haciendo muy largo, pues les propongo que vean el video también o que recuerden una partecita, sobre todo la parte final del video de Juan Esteban, para ver cómo fue que ya ustedes saben cómo la Corte decidió, ¿cierto? Pero digamos, para rescatar cuáles son esos elementos que la Corte consideró que se podrían vulnerar, esos elementos definitorios de la Constitución que se cambiarían si se permitía ese tercer periodo. Entonces, voy a leer unos poquitos. Dice, afectación a los derechos de oportunidad e igualdad de trato frente a los demás candidatos,
desconocimiento de la regla de alternación en el ejercicio del poder, prolongación de la tendencia ideológica propugnada, o sea, de la tendencia de un mismo gobierno por mucho tiempo, designación efectiva y posibilidad, claro, si se elegía nuevamente por un tercer mandato un presidente, pues la capacidad de designación del presidente, de nominación del presidente, no solamente, digamos, de los que están por debajo de él en la rama ejecutiva, sino de otras ramas, pues se volvería incontrolable, ¿cierto? Acumularía mucho poder. Eh, Desarticulación del funcionamiento del Estado con ocasión del acrecentamiento del poder ejecutivo y su consecuente pérdida de controles que hace nugatorio el sistema de pesos y contrapesos, ¿cierto? Hay una cosa muy importante aquí, es que cuando uno mira, cuando la Corte mira esos principios esos elementos definitorios de la Constitución, ella habla de unos principios y valores que no necesariamente son explícitos, ¿cierto? No hay un artículo que diga Colombia tiene el principio, la República de Colombia tiene el principio de sistemas de pesos y contrapesos. Separación de poderes no existe, ¿cierto? Sino que leyendo toda la carta en su integridad, uno puede más o menos deducir que la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos son principios que constituyen nuestro sistema, integrados de nuestro sistema. Menoscabo del pluralismo institucional e ideológico, producto de esa concentración y desbordamiento del poder ejecutivo. En fin, democracia es, digamos, una vulneración del pluralismo, la participación, la inclusión de las minorías, ¿cierto? En fin, entonces todos esos. Bueno, y definitivamente que esta norma, este cambio constitucional tenía un beneficiario directo, ¿cierto? Entonces, con todos esos elementos y utilizando ese juicio de sustitución, es que la Corte decide pues, declarar inexequible. Claro, uno de los argumentos como para ver, y en esto sí es, digamos, es muy claro Juan Esteban en su video, para ver cuáles son esas tensiones con la democracia, pues claro, ¿no? Los argumentos sobre todo de los promotores del referendo, era que claro, ellos eran pueblos, ¿cierto? Que están actuando como pueblo y que básicamente era importante, digamos, que la Corte respetara esa decisión mayoritaria. Pues bien, lo que la Corte dice es, a través de este juicio de sustitución, es, claro, yo soy la llamada a garantizar o a proteger el hecho de que el constituyente secundario derivado no venga a usurpar las funciones que le corresponden realmente al constituyente primario, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ahí la expresión de la tensión entre esa decisión mayoritaria y unos controles institucionales a esa decisión mayoritaria. Es importante, por ejemplo, este caso, en comparación, digamos, con otros, este fallo constitucional fue, digamos, importantísimo a nivel internacional y porque se dio en un contexto en el que se estaban permitiendo muchas reelecciones en América Latina, de todas las tendencias, ¿cierto? Izquierda, derecha, bueno, con todo y lo cuestionable, pues, de dimensiones políticas muy diversas, si se quiere, pues, como para no ponerle un mote, y fue muy importante, digamos, para frenar esa ola, digamos, de reeleccionista que se estaba dando en América Latina. Y ocurrió una cosa muy curiosa con el Tribunal Constitucional de Honduras. Una cosa muy curiosa porque lo que vino a hacer bueno, Honduras es bueno, no, a ver. En Honduras pasó muchas cosas. Básicamente en 2009 hubo un golpe de Estado a un presidente que intentó cambiar la constitución para permitir la reelección, ¿cierto? Eh, lo, Eso tenía, digamos, un delito constitucional que se llama, un delito establecido en la Constitución que se llamaba traición a la patria, pero que no tenía desarrollo, digamos, en ningún código penal, no había forma de hacer un juicio, pues no había procedimiento para hacerle un juicio a este señor que era Manuel Zelaya, y pues finalmente se inventaron cualquier cosa y lo sacaron, ¿cierto? Bueno, hay todo un proceso, pues, que no voy a contar porque estoy viendo que me estoy excediendo, pero que definitivamente terminó con la salida de este señor. Bien, entonces se suponía que en un intento de defensa constitucional
pues que llegó al límite del golpe de Estado, pues se suponía que Honduras había respetado su constitución, había respetado una cosa que en Honduras sí era cláusula pétrea y era la prohibición de la reelección. Y pues bueno, entonces todos muy felices, todos muy contentos, para algunos, ¿cierto? Pues la idea del golpe de Estado siempre es muy desesperante, pero digamos que Zelaya había intentado también hacer cosas por fuera, más o menos lo que estaba intentando hacer de pronto un poco, como para compararlo a un evento más reciente, Evo Morales, ¿cierto? Ser como tratando de utilizar su favorabilidad, su popularidad. Se equivocó, ¿cierto? Y la respuesta que le dieron fue una respuesta también equívoca, ¿cierto? Fue directamente un golpe de Estado, una salida anticipada del Poder Ejecutivo. Entonces no estoy justificando ni a uno ni la respuesta que le dan, que le dan al presidente, a sus presidentes, pero digamos, ya se le haya estado provocando un desequilibrio institucional, por lo menos con esa iniciativa que no se llevó a cabo. Pues bien, el Tribunal Constitucional en 2015, ahí me perdonan que no sé si fue, creo que fue en 2015, eh, decidió una cosa rarísima. Entonces nosotros ya sabemos que la Corte utilizó un juicio la Corte colombiana utilizó un juicio de sustitución para impedir ese tercer mandato, esa segunda reelección, pero lo que hace, extrañamente, el Tribunal Constitucional hondureño es una cosa que se llama constitucionalismo abusivo, ¿cierto? Eso lo llama así eh, mm, Laudan, Larry Laudan. Este señor, el tribunal, perdón, decide una cosa muy rara, que es declarar inconstitucional un artículo de la Constitución y saca básicamente esa prohibición de reelección. Es una cosa rarísima, o sea, es una cosa rarísima y lo saca apelando al principio mayoritario. Bueno, principio mayoritario no, básicamente al principio democrático, a la a que la decisión del pueblo hondureño de darse su propia, pues de definir si reelige o no un presidente, pues básicamente es, es, un, es decisión, digamos, del pueblo, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante esta decisión de la Corte, porque es una decisión que con todas sus deficiencias y con todo lo que uno pueda cuestionar sobre si hay o no un juicio de intangibilidad o si hay o no una extralimitación de pronto, o si hay o no un quiebre, digamos, un exceso de interpretación o un descontrol o una falta de control, digamos, en esa interpretación que hace la Corte, pues mal que bien logró frenar esa reelección. Mientras que en Honduras vemos cosas tan extrañas como la que les acabo de contar. Bueno, y finalmente el tercer momento, voy a darle 5 minutos a esto, me disculpan. El tercer momento que tiene que ver con la interpretación constitucional, pues ya eh, más o menos tenemos claro la importancia, el rol de los jueces en el sistema, en este Estado constitucional y democrático. Importa decir alguna cosita adicional, ¿cierto? Yo les había comentado ahorita, por ejemplo, que Ferrajoli había sido un fuerte crítico de esa dogmática tradicional que suponía que el juez, básicamente, mediante unos recursos interpretativos, pues repetía casi que la palabra de la ley, ¿cierto? Entonces, eh, normalmente el juez, o la figura del juez, tenía unos sistemas de interpretación muy ligados a la ley. Y recuerden ustedes, esto es una herencia muy legiocentrista de corte francés, que recuerden ustedes que, digamos, el órgano supremo era básicamente el Congreso, el Parlamento, las asambleas populares, y que se demoró mucho para ponerle límites a esas asambleas populares o a digamos, a ese órgano representativo, pero que básicamente conservó por mucho tiempo la idea de la centralidad de la ley. Eso se conoce como regímenes legiocentristas y que en Colombia y en muchos países de América Latina fuimos herederos de ella. Entonces, bien,
más o menos se interpretaba la ley según unos criterios, entonces unos criterios gramatical, histórico, sistemático, ¿cierto? Entonces, todo muy a la manera como los civilistas entendían e interpretaban las leyes. También en ese contexto de cambio, como para entender también que esto tiene como un arraigo histórico ahí digamos, en la posguerra, la segunda posguerra, hay una transformación de esa idea de interpretación, ¿cierto? Primero, las constituciones, eh, pues hombre, las constituciones no se escriben como se escribe la ley, ¿cierto? Las constituciones tienen otra forma de redactar, tienen otra redacción, ¿cierto? Tienen básicamente eh, una parte dogmática, el preámbulo y la parte dogmática de la Constitución, son enunciados muy generales, principios, valores, algunos, todos con contenido jurídico. Bueno, hay una discusión que no es el momento, pues, pero digamos, para solucionarla de alguna manera, que tienen un contenido jurídico, valores y principios y preámbulo constitucional, ¿cierto? Entonces, digamos que la manera normal o tradicional de interpretar la ley, digamos, de aplicar la ley, era utilizando estos criterios. Entonces, ya ustedes saben, el exegético, premisa mayor, premisa menor, consecuencia. Bueno, si yo tengo este hecho se relaciona, digamos, con cabe dentro de este supuesto de la norma, le aplico esta consecuencia. Bueno, y si tengo algún vacío, entonces me voy a lo que dice digamos, la parte emotiva de la ley, y si no me sirve, entonces me voy a interpretar, ¿cierto? Hay unos criterios de interpretación, entonces me voy a la análoga, a una ley análoga, a una norma análoga, y si no, pues bueno, entonces me voy ¿cierto? Hay unos criterios muy básicos, pero que no son suficientes para interpretar la forma en la que esa parte dogmática y esa parte principialística de la Constitución estaba redactada, ¿cierto? Entonces, claro, más o menos en este contexto es que empiezan eh, a desarrollarse formas de interpretación constitucional, doctrinas de interpretación constitucional, que lo que suponen es que eh, existen unos principios y esos principios tienen un valor jurídico, ¿cierto? Otro paréntesis. Los principios también existían con la ley, ¿cierto? Cuando cualquier código, ustedes con cualquier código, cualquier ley, y normalmente tiene una parte que dice principio, ¿cierto? Esos principios venían a ser digamos, un criterio de interpretación secundario con la ley. Entonces, lo que pasa con las constituciones es que esos principios ya no pueden ser un criterio de interpretación secundario, ¿cierto? Están ahí, digamos, el principio de la constitución, el enunciado principal, no es secundario, es lo que le da fundamento básicamente al sistema constitucional. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que se desarrollan una serie de teorías de la interpretación constitucional que, bueno, ya no me voy a tener mucho en ellas, pero que fundamentalmente suponen que la estructura en la que están redactadas esas normas constitucionales deben tener una manera diferente de interpretar esa constitución que no se corresponde, digamos, de una manera muy exacta a la manera como se interpretaban las leyes, ¿cierto? Entonces, existen otros criterios de interpretación, concordancia práctica, el criterio de interpretación conforme, existe el precedente judicial también, ¿cierto? De cómo el criterio que da la Corte para interpretar las normas debe ser seguida también por otros jueces, ¿cierto? Claro, eso fue una manera de prevenir la Corte, en parte, la idea de que pues más bien de instruir a los jueces a los jueces municipales, pues, a los jueces de inferior jerarquía digamos, que no tenían, digamos, no actuaban en esa escala constitucional para decirles, venga, es que usted no solamente tiene que juzgar en relación con la norma penal o con la norma civil o con la norma mercantil, no, usted ya está inmerso en un sistema constitucional. En caso de que usted tenga que inaplicar la norma y aplicar directamente la Constitución, lo puede hacer, ¿cierto?
o en caso de que aplique la Constitución, interprétela así como yo la estoy interpretando, ¿cierto? Ese es el valor del precedente también judicial. Pero en todo caso, lo que interesa, digamos, en este tercer momento, como para no extenderme ya, es que eh, esa interpretación es producto también de un cambio en la idea que tenemos de constitución y en la idea de que esa constitución sea aplicable, ¿cierto? Fundamentalmente, que tenga un valor normativo, que se pueda aplicar esa constitución. Mm, hay una, hay una teoría muy importante que supone que, digamos, en términos de principios constitucionales, eh, es decir, las constituciones tienen muchos artículos, sobre todo si ustedes miran la de nosotros, pues más de 300 artículos. Las constituciones tienen algunas normas que pueden más o menos interpretarse según estos criterios que les había dicho con que se interpreta la ley. Un criterio, digamos, teleológico, un criterio sistemático, un criterio histórico. Más o menos se pueden aplicar de una manera sencilla, ¿cierto? El problema no está con esas normas, digamos, de fácil aplicación, ¿cierto? Esas reglas, sino que el problema está con esos enunciados generales, libre desarrollo de la personalidad, ¿qué es eso? ¿Cuál contenido tiene? Estado social de derecho, libertad, ¿cierto? Ahí hay que llenar eso de contenido, ¿cierto? Y ese es el problema que viene básicamente a resolver eh, la interpretación constitucional, no solamente la interpretación constitucional, ¿cierto? Pero en lo que estamos hablando aquí importa esto. ¿Qué quiere decir eso? Que también ese desarrollo de esos contenidos están en cabeza de otros órganos del Estado, ¿cierto? El Estado no solamente lo hace la Constitución, perdón, la Corte Constitucional. Le hemos encomendado muchas cosas a la Corte, muchas tareas, ¿cierto? Pero también está el Congreso, también está el Ejecutivo, también están otros órganos que operan, digamos, bajo esa Constitución pero digamos que en términos políticos juegan esos otros, pero en términos jurídicos viene a jugar la Corte Constitucional, ¿cierto? Fundamentalmente. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso que acaba de decir, la Corte lo que más o menos ha entendido es que hay unos principios, ¿cierto? De difícil, muy abstractos, muy generales, muy, ¿cierto? Que no tienen un contenido concreto y ha venido a llenar en su interpretación esos elementos de contenido. Claro, el problema está cuando la Corte tiene que interpretar distintos principios y distintos principios que pueden llegar a contradecirse. Por ejemplo, qué sé yo, la vida y la libertad de cultos y la vida, ¿cierto? Que son principios que eventualmente pueden confrontarse. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte? La Corte ha dicho, vea, amparados en una teoría más o menos famosa, reconocida, pues que también se le han hecho cuestionamientos, pero que digamos en términos generales tiene un valor, que es la de Robert Alexy. Él más o menos dice en términos de la forma, de la estructura de esos principios, él dice, vea, eh, lo que ocurre con estos principios es que uno tiene que llegar, digamos, en el momento de la aplicación de esos principios, a hacer una ponderación, ¿cierto? Y eso también cuenta, digamos, eso también dentro del marco de la interpretación constitucional, porque lo que usted tiene que hacer es, más o menos, tratar de lograr al máximo el desarrollo de esos principios, ¿cierto? Y tratar de que en el momento en que uno esté, que haya confrontación de principios, lograr que ponderarlos, mirar cuál tiene, digamos, en el caso concreto, mayor peso, que importa más que se proteja, sin afectar mucho el otro principio. Entonces hay una ponderación que supone básicamente que los principios eh, se cumplen en la mayor medida de lo posible, ¿cierto? Eh, no es como aplicar una norma, digamos, una norma de fácil aplicación. El que mate a otro, pues más o menos sencillo, ¿cierto? Eh, pero en términos de principios la cosa viene a complicarse más. Entonces, entiende, digamos, más o menos Alexi, que
los principios se aplican en la mayor medida de lo posible, uno, y que en caso de conflicto entre principios, pues se ponderan, básicamente. ¿Cierto? Todo esto hace parte de un área del derecho constitucional que es la interpretación constitucional. Hay muchos criterios de interpretación, hay muchas, digamos, sí, básicamente criterios, eh, que fundamentalmente lo que obedecen o lo que obedecen es a la idea de que hay una transformación del sistema jurídico, que no se guía únicamente por leyes, sino que existe una cama importante, digamos, en términos jurídicos, superior a esas leyes que son las constituciones y que esas constituciones merecen ser interpretadas de una manera diferente. Bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando este capítulo. Y bueno, nos vemos para dudas y preguntas el sábado.